Israel está viviendo días de una crisis política sin precedentes. El gobierno de Netanyahu busca modificar el sistema judicial y la gente tomó las calles. Más de 700.000 personas se han manifestado en contra de la reforma, mientras que otros cientos de miles han salido a apoyarla. ¿Se está viviendo una grieta en Israel? ¿Cuáles son las razones detrás de las protestas? ¿Hay una salida posible en el corto plazo? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Beremi. Como siempre les agradecemos por estar ahí. Les pedimos que pongan el seguir al canal, aprieten la campanita para recibir las notificaciones cuando hacemos nuevos videos. Esperemos que sea cada vez más frecuente porque estamos teniendo más esporádicos que antes. Esperamos retomar más la fuerza. Sí. Tienen abajo el Patreon para colaborar si quieren económicamente. Seguirnos en las redes sociales, van a estar los links todos en la descripción del video. Así que bueno, arranquemos con esto que es un tema que de vuelta está Israel conmocionado. A pedido del público. Sí, la verdad especial. Que sí, es un capítulo especial, lo hicimos improvisado y rápido. Volvimos al sótano a grabar. Volvimos a grabar en el sótano. Bueno, así empezó Google y tantas otras empresas, así de Amazon, así que puede ser el mismo camino. Pero bueno, en la práctica Israel está convulsionado, tuvimos huelga general, que algo que quizás viniendo de Latinoamérica decir hubo huelga general. Yo quiero tocar ese tema después, el tema de las comparaciones o los términos que utilizan acá, como cuando escucho a alguien, no, son unos corruptos. Vos, Israel, me vas a hablar a mí de corrupción, ¿querés que te cuente? Sentate. Pero bueno, los temas el término que utilizan de manera bastante liviana, dictadura. Sí, tal cual. Bueno, pero arranquemos por el principio, que Israel se funda en 1948, casi 75 años de fundación. Sí. En principio que creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en el 1948 aparece Israel. Israel no redacta una constitución. Claro. Ese quizás es por eso nada más mencioné este año, no es que vamos a hacer 70 años de historia, pero sí saber que no se redactó constitución. Es algo complicado redactar constitución, buscar consensos, diferencias de intereses. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Status quo, seguimos como estamos y va a ser más fácil eso que otra cosa. Y así fue que se heredó la ley británica y se fue sentando precedentes con las legislaciones de los jueces, o sea, con los dictámenes judiciales y con las leyes que se divulgan en el Parlamento. Que también hay varios tipos de ley, que es importante saberlo, porque está la ley común y está la ley que se llama ley básica, que tiene una fuerza mayor, y después están las leyes blindadas, como que se trató de compensar la falta de constitución con leyes de varios niveles, ley nivel 1, nivel 2, nivel 3 de ley, y eso medio que fue tapando baches, y así Israel avanzó durante 5 décadas enteras, donde fue avanzando con este sistema, sin cambios y sin modificaciones, ¿no? Sí. Llegamos a la década del 90. Entonces, tenemos, antes que nada, el Poder Judicial, en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, en los 90, aparece una figura, aparecía antes, era un jurista muy reconocido antes, pero en los 90 se destaca la presencia de quien era el presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, en donde se comienzan acompañando obviamente el movimiento de las democracias occidentales y demás, se comienza a tener una consideración especial en algunas leyes que tienen que ser como razonables o algo básico, como consideraciones que tal vez no estaban escritas en la ley, pero que tienen que ser tenidas en cuenta. Obviamente mucho espacio a la cuestión de los derechos humanos y todas las cuestiones que comenzaba la discusión, y entra este concepto que es el clave para entender el conflicto, el concepto de la razonabilidad, algo que sea razonable. Ahora, como cualquiera de los que está escuchando o viendo puede tener en cuenta, lo razonable para uno puede ser no razonable para otro. Entonces, a pesar de que hay que formar un sistema judicial con leyes claras, el concepto de algo razonable es absolutamente subjetivo y toma un rol preponderante en la Corte Suprema en los 90. Sí, entendamos que toda Corte Suprema del mundo suele analizar a veces leyes. De repente una ley, por ciertas instancias que pasó, se llevó a juicio, cae en la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene un as bajo la manga normalmente que se llama el anticonstitucional. Esto que estás diciendo vos choca con el inciso 24 de la ley 25.218 y por lo tanto no es válido que se ejecute porque hay una contradicción. Sí, ahora, en ese caso, yo lo que puedo hacer es ir al inciso 24 y puedo chequear los libros. Tal cual. Uno ve el libro de la Constitución, se fija qué pasa, es verdad, tiene razón el juez, vamos a darle una vuelta de rosca a la redacción de la ley para que no choque contra ese inciso, o vamos a, en caso de fuerza mayor, modificar la Constitución si hace falta, pero vuelto, cada país tiene su legislación y la de Israel tiene esta. La reforma de Barak hizo un poder judicial fuertísimo en Israel, le dio una estabilidad también importante a Israel y se mantuvo con los años, primero porque no surgía la oposición y segundo porque
representaba también quizás a la ideología reinante en la sociedad israelí. Algo, que también es importante eso. Algo importante para entender, y estos son datos, si ya vamos a hablar de opinión, porque como ya lo hemos mencionado varias veces, Final Abierto no es una clase, sino que es una conversación, un intercambio de opiniones, en el cual están todos más que invitados, como hacemos siempre, abrimos el juego en las redes y después intentamos discutir los puntos. Pero, y en los comentarios, si no están de acuerdo, pues pueden escribir claro, sus opiniones también. Sí, así los bloqueamos. No. Pero un Esas dato. dictaduras. Un dato. Empecemos con los datos y después con la opinión. Un dato que es indiscutible es que en Israel el poder que tiene la Corte Suprema es absolutamente desmesurado, por así decirlo. O para que se den una idea, esto lo digo de vuelta, para que sea un dato desmesurado, en realidad es una palabra medio subjetiva, pero solamente en Turquía y en Grecia la Corte Suprema tiene tanto poder como en Israel. Entonces cuando se habla de dictaduras y demás, la Corte Suprema de Israel no es que tiene la fuerza que tiene en Estados Unidos, en Suecia, en Finlandia, sino que la Corte Suprema de Israel tiene un poder a tal punto que es más poderoso un dictamen de la Corte Suprema muchísimo más que lo que se decida en la Knesset, en el Parlamento. ¿Por qué es así? Otro dato. Porque hay una razón también por esto. Porque a diferencia de muchísimos países en la cual la composición de los parlamentos es bicameral, entonces tenemos diputados y senadores, en donde, como estamos acostumbrados al menos en Argentina, muchas veces sucede que el que gana una cámara pierde la otra, las elecciones están como superpuestas, entonces no significa que ganar una elección significa arrasar con todas las cámaras. En Israel hay solamente una cámara. Sí. Entonces, obviamente... Es el sistema inglés contra el sistema francés. Sí. Entonces, obviamente, si uno ganara una elección y tendría todo el poder, por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora, con ganar simplemente una elección y pudiera estar por sobre la Corte Suprema, bueno, decido yo lo que quiero. Entonces, se equilibran un poco los poderes, porque a pesar de que uno gana las elecciones, bueno, tengo por otro lado a la Corte Suprema que me va a frenar. Lo que decía vos, el tema de los 90, que esto también es importante, es que la Corte Suprema y el Poder Judicial o el mundo del Colegio de Abogados, que también tiene un rol bastante importante acá, están siempre identificados o alineados con un cierto sector ideológico que sucede en estos días que no se alinea con el poder de turno. ¿Sí? Tal cual. Que el poder de turno lo elige la democracia, o sea, son los representantes o sea, la imagen, si se quiere decir así, de los porcentajes de la sociedad israelí actual, o sea, cuánto es derecha, cuánto es izquierda, religioso, sí. Ojo, perdón, te interrumpo algo, perdón. Dale. El término izquierda y derecha, eso, que esto genera una grieta, y acá también hay que ser sincero, el que más fomentó esa grieta que en Israel ha sido Netanyahu, el que ha hecho usufructo de este concepto. Izquierda y derecha no es como los que nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados. Uno escucha izquierda y piensa tal vez los partidos de la ultraizquierda que nosotros conocemos, el comunismo, el Partido Comunista. ¿Sí? Acá la izquierda israelí es como lo más similar al Partido Demócrata de Estados Unidos. Sí. Que por eso digo, cuando uno dice, bueno, Benny Gantz, que era el jefe del ejército, es de izquierda, no es la izquierda. Esto es un mecanismo absolutamente explotado por el Likud, el partido gobernante, el partido de Netanyahu, para diferenciarse del otro. Sí. Sí. También hay que entender que hay izquierda económica, izquierda política, o sea que izquierda y derecha se manifiestan en muchos aspectos. Acá en Israel tenés quizás una persona que es de derecha con respecto al conflicto árabe-israelí, sí, y que es de izquierda con respecto a las medidas económicas. Entonces, ensalada, Israel. Se mezcla mucho, por eso está además tan más complicado. Un principio que no tocamos más, que no mencionamos, que también es importante, que empezó con la reforma justamente de Aarón Barak, fue también que hasta él solo podía actuar ante la justicia, solo podía pedir que la justicia se meta el ciudadano perjudicado. O sea, yo tengo un conflicto con vos, entonces yo te llevo a la justicia para resolverlo. A partir de él, cualquiera puede especie de actuar como el famoso fiscal que actúa de oficio. Entonces, viene cualquier ciudadano y dice, yo quiero que esta ley no va. Entonces hay que empezar a analizarla, y así la justicia está colapsada de pedidos, porque todos pueden pedir pedidos sobre lo que quieran. Entonces también es importante saber que eso afectó mucho a la justicia, la demanda que hay de la justicia y de una resolución inmediata del que se le pide a los jueces. Y está el tema de la elección de jueces también, que sí, es algo que quedó también de la reforma de él, que es cómo se eligen los jueces, que es una comisión que está compuesta, sí, por 9 integrantes, de los cuales 3 son jueces, sí, después tenemos uno del Colegio de Abogados, dos del Colegio de Abogados, uno de la oposición, dos del Parlamento y 2 del Gobierno. Por eso, o sea, 2 de la... Sí, tal cual. Ahora, 2 del Ejecutivo y 2 del Legislativo. Entonces empecemos con los datos. A ver, ¿cuál es el problema acá? Para intentar resumir un poco. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto acá es parte desde que Netanyahu,
o el gobierno de Netanyahu toma una decisión que se viene discutiendo hace muchísimos años. Esto no fue una idea del Likud de ahora. Sí. Quien está ahora como ministro de Justicia lo planteó cuando Aarón Barak hizo la reforma, dijo esto está mal, por esto, ya desde... Por eso, Levin. este tema no es algo nuevo en la sociedad israelí. Se viene hablando hace un montón porque cualquiera entiende, como vamos a intentar analizando un poco los datos, que el poder de la Corte Suprema es, por así decirlo, muy grande. Superlativo, sí, es muy algo. grande. Si está bien o está mal, eso lo dejamos a criterio de ustedes. Pero el pedido de reforma sucede hace muchos años. Lo que ocurre, esto sí es opinión, en mi criterio ocurren dos aspectos. El primero, que Netanyahu está absolutamente involucrado en cuestiones judiciales, tiene causas abiertas en su contra. Imputado, entonces, que sea una medida que impulsa a Netanyahu en un momento en el cual está bastante sospechado, no es ingenuo. Sí, a pesar de que el asesor legal le dijo, usted, el gobierno, Claro. lo puede hacer siempre y cuando usted no se meta. Exacto. Como que fue la resolución, ¿viste? La forma de salvar los platos, para salvar las papas para poder avanzar. Y lo segundo, que esto también es opinión, Netanyahu asume el gobierno con una serie de pedidos. ¿Cómo fue que Netanyahu, el bloque de derecha, gana las elecciones después de que estuvo muy trabado el proceso e incluso hubo otro gobierno que duró un año? El bloque de derecha llega al gobierno para solucionar principalmente dos temas. El aspecto de seguridad y el aspecto económico. ¿Sí? Israel, después de mucho tiempo de estabilidad, estaba viviendo un sistema inflacionario que no se compara a otros países de Latinoamérica, pero que es bastante fuerte, todo el tiempo suben. Digamos, a los porcentajes que conocemos tal vez en Sudamérica es ridículo, pero la sociedad no está acostumbrada a eso. Sí. Entonces, con esos dos temas, con la cuestión de seguridad y la cuestión económica como campaña, llega el bloque de derecha al gobierno. Ahora, después de unos meses el gobierno, la cuestión de seguridad no ha mejorado. De hecho, hemos tenido varios atentados y la cuestión económica no se resolvió. Entonces, lo que creo también genera un poco de molestia es, si el gobierno de Netanyahu tuviera ciertos éxitos o logros como para demostrar, bueno, ahora te metes con la parte de la Corte Suprema. Pero arrancar con este tema cuando lo que se ha prometido no se resolvió, y genera un poco de molestia en la sociedad. Sí, sí. También está la idea de que cuando se planteó esto, unos dicen no, porque saltaron con esto que no estaba planificado. En ese aspecto, puntualmente, sí estaba planificado. O sea, hay que saber que como parte del proyecto del partido político, se planteó también por resolver este problema de la Super Corte de Justicia. Entonces, como que, si bien no estaba detallado cómo lo iban a hacer completamente, como que no fue algo que salió de la nada, se venía programando, también se sabía que iba a ser, que iban a intentar hacerlo, así que es conflictivo por ciertos aspectos. Por otro lado, hay ciertas cosas que son tomadas como discurso anti-proyecto y que no, lo ocultaron y lo sacaron ahora, no, eso sí que no, eso como que hay cosas que hay que descartar para poder quedarse, como dijiste antes, quedarse con los datos o lo que se puede aislar de los datos y sacar las opiniones que están mezcladas entre ellos. Entonces, datos. La primera, vamos a arrancar por los pedidos de reforma. Entonces, hoy en día, como hablábamos recién, la Corte Suprema está compuesta por 15 integrantes que se tienen que jubilar a los 70 años o pueden renunciar. ¿Sí? Si no, hasta los 70 años desde que son nombrados, se quedan de manera vitalicia. Sí. Entonces, la primera reforma es, hoy en día, cuando hay una propuesta para que se sume un nuevo candidato, por ejemplo, supongamos que muere alguno o renuncia o se jubila alguno, entonces primero se presenta la candidatura de manera formal y después el candidato tiene que ser aprobado por 7 de los 9 integrantes de esta comisión, que como decíamos está compuesta por 3 integrantes de la Corte Suprema, 2 del Colegio de Abogados, 2 representantes del Parlamento y 2 del Gobierno. Sí. En resumen, el Gobierno... lo que ocurre acá es que, primero que nada, el Colegio de Abogados tiene una fuerza que uno se sorprendería. ¿Por qué el Colegio de Abogados dispone el integrante de la Corte Suprema? Sí. Y por otra parte, lo que se reclama, al menos desde el bloque de centro-derecha, llamemos, es que el Colegio de Abogados y la Corte Suprema funcionan como un bloque. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque hay cierta... hay un término que no lo quiero usar de manera despectiva, pero no se me ocurre ningún otro. No lo digo de manera despectiva, como el sector académico, la élite intelectual de Israel tiene un sesgo bastante marcado de centro-izquierda. Ni bien ni mal, esto es una descripción. Entonces, los integrantes de la Corte Suprema y el Colegio de Abogados por lo general se inclinan hacia ese sector. Sí. Lo que reclama el bloque de derecha es que es así. Mira, si yo tengo los votos del Parlamento, 2, y tengo los votos del ministerio, que son otros 2, igual me faltan 5.
Y es más, si incluso considero los del Colegio de Abogados, somos 6, todavía no puedo meter a nadie. Siempre los 3 de la Corte Suprema funcionan como un veto. Tal cual. Y lo que se dice, esto es lo que se dice entre pasillos es, y bueno, ellos van trayendo a los que son más o menos alineados con su pensamiento. Entonces nunca, o sea, se le hace difícil a un gobierno que tenga un sesgo intelectual, un sesgo ideológico opuesto a este centro izquierda, poder meter un integrante en la Corte Suprema, Sí. algo que hacen todos los gobiernos. ¿sí? Lo hemos conocido en Argentina puntualmente. Todos Argentina es un mal ejemplo. Sí, todos amplían la Corte Suprema para incluir gente de propia. Sí, o aprovechan la oportunidad y justo cuando se le murió a alguien en su mandato ponen a alguien que afina sus ideas. Exacto. Después eso pasa por los parlamentos, cada país tiene sus artilugios, sus formas de filtrar la información. Pero acá se da, como dijiste vos, este filtro que es un veto casi, no automático, pero que tiene ese derecho a veto, y por lo tanto los 15 integrantes de la Corte Suprema tenemos 13 que son abiertamente de esta élite intelectual que mencionaste antes con orientación No, de vuelta, izquierda. no como algo negativo. O sea, No, seguramente que son todos ultra capacitados, deben ser grandes autoridades en el mundo legal. Lo son, seguro. Pero Ahora, voy a mencionar un caso que se menciona, esto lo mencionan generalmente los que apoyan la reforma. Un ejemplo que ocurrió en el gobierno de Bennett, que duró solamente un año, que tenía un sesgo de centro-izquierda, se aprobó de una sentada, de un solo encuentro, se aprobaron 61 jueces regionales. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía los 2 del gobierno, los 2 del Colegio de Abogados y los 3 de la Corte Suprema. Los 2 opositores no pudieron vetar el poder de los 7. ¿Sí? Entonces se aprobó de manera directa. Ahora, ¿qué propone la reforma? La reforma propone subir esto a 11 miembros y sacar a los del Colegio de Abogados. O sea, que sea una elección con mucha más presencia política, en la cual el partido gobernante o el bloque gobernante pueda llegar a los 7 sin los 3 de la Corte Suprema. Así es. ¿Sí? Lo que estaría de vuelta debilitando la fuerza de la Corte actual para elegir a los futuros miembros y a su vez dándole un montón de fuerza al poder político que hoy en día está casi silenciado en este punto. Ese es el primer aspecto de la reforma. Está bueno para notar. Entonces el primer aspecto es cómo se eligen los integrantes de la Corte Suprema. Otro aspecto importante, también mencioné al pasar, es bajar la edad jubilatoria. Hoy en día, como decíamos antes, es de 70 años, quieren bajarla a 67. Uno diría, bueno, no hace tanta diferencia. Si se bajara ahora a 67, hay 4 miembros que se van. ¿Sí? Hay 4 integrantes de la Corte Suprema que se van a jubilar dentro de poco, pero si bajara la edad de 70 a 67, ya se tendrían que ir. ¿Sí? Esto no es tampoco que genera tanta discusión. Bueno, toda la cuestión de reforma jubilatoria es algo que está en una gran disputa en todo el mundo. Pueden averiguar lo que está ocurriendo en Francia, pero eso es parte de las propuestas. Otra propuesta es el poder que tiene la Corte Suprema de frenar, y esta es la más fuerte, tal vez junto con la elección de los miembros, es el poder que tiene la Corte Suprema de frenar las leyes del Parlamento. Hoy en día, el Parlamento vota y todo aspecto de control o de manejo del Estado siempre espera la aprobación de la Corte Suprema. Entonces no importa que yo logre una mayoría en la Knesset, después tenemos que ver lo que la Corte Suprema decida. Y lo que quieren hacer es que se apruebe en la Knesset, vaya a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema lo rechaza, vuelve a la Knesset. Y si la Knesset lo aprueba, se aprueba. Con lo cual, o sea, quien controle el Parlamento va, en definitiva, poder aprobar las leyes que desee. Eso, se hace independiente del Parlamento, de la Corte Suprema, y es otro problema porque de vuelta. Estamos viendo que el punto común de estos varios aspectos que mencionaste es que en vez de, o sea, lo que es también la parte de la crítica de la gente que critica en forma racional y no sentimental, que ya vamos a meter un poquito en eso. Sí, vamos a entrar en eso. Pero primero que tenemos que tener claro los puntos. Sí, es tal cual. El tema es, si vos querés pasar de una Corte Suprema con demasiado poder, la idea es que llegues a un equilibrio de poderes. Entonces, si vos le das todo al poder ejecutivo o al legislativo, de vuelta vas a perder el equilibrio. Ese es justamente el gran problema de una reforma muy violenta, un volantazo muy rápido. Bueno, para dar un ejemplo, algo que ocurrió también, de algo que fue aprobado, o cuestiones que fueron aprobadas en la Knesset y fueron rechazadas en la Corte Suprema, voy a dar un par de ejemplos que son obviamente los que hacen bandera los que piden la reforma. Por ejemplo, en muchas situaciones, y esto sobre todo afecta a cierto sector del más inclinado a los religiosos nacionalistas,
En más de una ocasión el Parlamento aprobó leyes para los asentamientos, o sea, de construcción y de vivienda y de protección, que fueron rechazados por la Corte Suprema, que muchas veces obviamente se acusa de, bueno, al final están protegiendo, el famoso concepto garantista que estaba en Argentina, bueno, al final están protegiendo mucho más a los habitantes de los terrenos palestinos que los habitantes de los terrenos israelíes, o a la sociedad israelí que a la sociedad palestina, o a los ciudadanos israelíes. Y otro aspecto que me llamó la atención fue que el Parlamento aprobó declarar a Balad, el partido árabe, como una organización terrorista. Al declararlo le impide participar de elecciones. Esto fue rechazado por la Corte Suprema. Sí. Entonces hay obviamente una serie de intereses y hay un sector de la población que está bastante enojada con estos manejos. Sí, hubo interferencias también en lo que respecta a los temas religiosos, por ejemplo, el concepto del Hametz, si entrar Hametz en los hospitales o no, que de vuelta había un status quo que se mantenía bastante bien, nadie trataba de ofender al otro, y ahora la Corte Suprema se metió, el Parlamento hizo un contraataque, y ya están hablando de gente que quiere hacer empresas sentadas en la puerta de los hospitales con pizzas, no que hacerle pizzas, como que ya a veces se metieron cosas que ya estaba todo bien, no tocabas nada y seguía el status quo bastante bien, y el tratar de pendular la balanza hizo que la tirés para un lado, después golpeé para el otro y después terminé volviendo. Pasó con problemas de emigración, donde de repente se buscó cómo resolver un problema de inmigrantes ilegales en Tel Aviv, y el gobierno aprobó todo un sistema espectacular para resolver el problema. La Corte Suprema saltó en contra, no, este problema es ilegal. O sea, se está metiendo directamente en políticas de Estado, ya sean de seguridad, de religiosas, sociales. Entonces, es verdad, la Corte Suprema tiene que estar supervisando, pero quizás no hace falta que en todo se meta, y con eso al principio dijimos que tiene la autoridad de que cualquier ciudadano que levanta el dedo lo llama y ellos vienen, entonces de repente tenés una interferencia casi no permanente, porque la verdad que no es que son grandes los casos, pero hubo unos grandes casos polémicos son unos 20 y pico de casos que la Corte hizo tanto ruido y tanta polémica. Entonces, repasamos las reformas de vuelta para que ustedes que están en sus casas entiendan qué es lo que está pasando, porque la verdad que leyendo en varios artículos periodísticos no mencionan el corazón de la reforma y dan por sentado, primero que nada, obviamente hay muchos medios que tienen un sesgo tremendo y ya conocemos todos hoy en día, y esto es algo absolutamente una apreciación personal, el antisemitismo está disfrazado de antisionismo, entonces muchas cuestiones que ocurran en Israel y demás entonces atacan directamente. Pero no están mencionando estos temas, no se está hablando de cuál es la reforma. Entonces, de vuelta, ¿cómo se eligen los miembros de la Corte Suprema? ¿Qué ocurre cuando la Corte Suprema rechaza algo aprobado por el Parlamento? Edad de jubilación. Cuarto tema, asesores legales. Esto también es muy importante. ¿Qué sucede? Cualquier ministerio, cualquier ámbito público tiene asesores legales, un departamento legal que obviamente están ahí, no sé si llamar fiscalizando, pero están controlando. Hoy en día, los asesores legales de los distintos ámbitos del Estado, a diferencia de lo que ocurre, creo que en la mayoría de los lugares que cada ministro elige sus asesores legales, los asesores legales del Estado los elige la Corte Suprema. Entonces, puede ocurrir que un ministro tenga a un veedor legal que está absolutamente en oposición, digamos. Entonces, el ministro no puede elegir a su equipo legal hoy en día en los ámbitos. Esto es otra de las cosas que piden una reforma. No, bueno, los asesores legales de cada ministerio los elige el ministro o el ministerio o el partido que esté ocupando las oficinas, ¿sí? Sí. Otro pedido de la reforma. Y el quinto es, como decíamos al principio, obviamente debe haber muchos más aspectos, para que tengamos en cuenta la gran discusión. Son más de 100 leyes en total, el cambio es gigante, pero vamos a dar los puntos. Y el quinto, que es lo que mencionábamos con la cuestión de quién era el presidente de la Corte Suprema, Barak. No confundir con Ehud Barak, es Aarón Barak. Sí, creo que son familiares. No son uno familiares. Juez y otro fue un primer ministro. El quinto tiene que ver con, dejar en claro qué es esto del concepto de razonabilidad. ¿Sí? Ponerle palabras y saber a qué atenerse. ¿A qué atenerse? ¿De qué estamos hablando? Porque ante el concepto de razonabilidad es absolutamente subjetivo, un término en el aire que puede voltear hoy en día cualquier propuesta o cualquier candidato. También ocurrió que con el caso de Aryeh Deri estuvo bastante afectado, porque no es razonable que alguien que se ha sido acusado de tal cosa ocupe un cargo ministerial. Esto es para que tengamos en cuenta de qué se está discutiendo hoy en día en Israel, que está absolutamente convulsionado por una grieta que empezó hace un tiempo. El concepto de grieta existe, sí. Como decía antes, fomentado absolutamente por Netanyahu, explotado. Pero entonces, estos son los puntos básicos, me parece, creo que no me estoy olvidando ninguno. Me parece, sí. Para entender
¿qué se está discutiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, y esto a la actualidad nos llevó a que el gobierno lo planteó, lo llevó al Parlamento ya hace casi 4 meses, y empezaron las marchas en la calle, en todo el país, cada vez se fueron haciendo más llamativas y más numerosas, Sí. donde las marchas ya llevan, como dijimos, 12 semanas de gente marchando, fueron intensificando, y hay que entender primero que en las marchas hay mucha gente. Sí. Yo creo que dividí en 3 grandes grupos, empezando quizás terminando con el más importante de todos. Está el grupo de gente de izquierda que dice el gobierno es de derecha, no estoy de acuerdo con el gobierno, vamos a hacerlo la contra. Como que en ese caso la reforma es una excusa para salir a la manifestación. Bueno, de hecho, en muchísimas pancartas y demás hay un ataque personal a Netanyahu. Sí. O sea, se puede estar en contra de Netanyahu, absolutamente, pero es mezclar la discusión acá. Seguro, porque está mezclando. De hecho, a la esposa la encerraron en la peluquería. Como que hay muchas cosas del tema de. No la dejaron salir, ¿no? Sí, no la dejaron salir, tal cual. Me ambiguo, pero. No, pero es que la metieron en una peluquería. Sí, de rojo. Ya estaba en la peluquería, está bien. Bueno, ese es el primer grupo. El segundo grupo es el anti-Bibi. Acá Israel se fracturó, quizás también fomentado por el discurso de Netanyahu, donde ya la gente, este grupo anti-Bibi, incluye gente de derecha, gente del Likud de toda la vida, que solamente no lo quieren ver a él más. Como que se cansaron de un líder que esté tanto tiempo en el poder y que con mayores aciertos, hay de aciertos y hay desaciertos como en todo liderazgo, ya no lo quieren ver a él. Bueno, y esto también es una crítica interna. Hoy en día en el Likud no se le puede, a nadie se puede oponer a Netanyahu. De hecho, lo que se hablaba también en los pasillos de la política israelí era que después de que Netanyahu ya había concluido su último mandato, el anterior, digamos, tocaba un turno de renovación adentro del Likud. Y muchos dicen que le tocaba el turno a Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar, que era como uno de los grandes delfines del Likud, las caras más o menos un poco nuevas, no, está hace tiempo en política, pero digamos un poco más joven. Otra opción era Bennett, pero Bennett nunca fue tan identificado con el Likud como partido, pero Gideon Sa'ar sí. Esto no ocurrió. Bueno, Gideon Sa'ar lo enfrentó en internas, fue una destrucción total, que Netanyahu le ganó en las internas más del 70% de los votos. Y después lo empezaba a bajar en las listas, ¿sí? Con los candidatos, hasta que Gideon Sa'ar se fue. Gideon Sa'ar se fue del Likud. Y lo que se comenta es que no hay espacio dentro del Likud para oponerse a Netanyahu, para pensar distinto a Netanyahu. Y fue llenando el partido, los cargos principales del partido, en gente que son absolutamente fieles, leales. Sumisos, casi diría. Y vivistas más que likudistas. Sí. De hecho, el Likud es un partido que tiene muchísimos años. Sí, Menachem Begin fue el partido. Claro, entonces están los likudistas de primera hora, como ocurrió hace poco, que ahora vamos a hablar de. Son más o menos de la misma generación de Netanyahu, que no se banca mucho esto, y Netanyahu, como ocurrió hace poco con el ministro de Defensa, Yoav Galant, si querés contar lo que ocurrió. Sí. Antes de eso, de Galant, los mismos fundadores del Likud, de hecho parte de las manifestaciones, estuvo muy presente un nieto de Begin, sí, bueno, tuvo el hijo como que hablando en contra de esto no es mi Likud, esto no es el Likud que pensamos, pero antes de Galant, el tema del anti-Bibi es algo que se repite como a veces como punto de aglomeración. De hecho, el gobierno de Bennett, Lapid, quizás lo que más unificaba a todo el gobierno era el anti-Bibi. Claro, todo menos Bibi. Sí, tal cual, todo menos Bibi. Como que eso en sí no debería ser un proyecto de gobierno. O sea, está en la polarización, mala por un lado y mala para el otro, que nos juntamos porque estamos en contra de él. Pero ¿cuál es la ideología? ¿Qué estamos juntando? Se juntó derecha con izquierda, con árabes, que se armó un gobierno muy inestable, muy conflictivo. Duró lo que duró. Duró poco también. Pero justamente el anti-algo no es lo que debería unificar nunca a ningún proyecto. Debo dar fuerza a lo que quiero y no juntarme por lo que no quiero. Lo que mencionaste del ministro de Defensa fue quizás la gota que rebalsó el vaso después de estas 12 semanas de protestas. El sábado a la noche, fue sábado a la noche, sábado a la tarde-noche. Estamos, para que vean este video más tarde, estamos hablando de fines de marzo del 2023. Y ocurrió que el ministro de Defensa, que es un hombre, un patriota, un hombre que toda su vida dedicó a la milicia, a la defensa de Israel. Y más o menos contemporáneo con Netanyahu. O sea, no es un pibe y Netanyahu. Están más o menos de la misma época. Sí, en la misma época. Aparte, socios tipo siempre aliados. Uno es el primero a la lista, otro es el segundo o el tercero. Siempre está la parte más arriba. Y él dijo: estoy viendo que lo que está sucediendo lleva un conflicto, o sea, de intereses con la seguridad nacional. O sea, Netanyahu estaba en Europa. Eso estaba fuera. Ojo,
no creo que fue tan, no fue inocente. Netanyahu estaba de gira por Europa y sale el ministro de Defensa de su partido, un tipo del riñón del Likud, y dice lo siguiente. Sí, que es lo que está pasando, un conflicto que puede llevar a problemas de seguridad nacional. Está viendo gente que tiene que reportarse al ejército y no va porque está en contra de esta reforma, y un montón de cosas que son muy delicadas, porque un soldado o cualquier persona que trabaja para el país, tiene que trabajar para el país, o sea, defender el país, esté quien esté en el gobierno. Como que Netanyahu lo dijo en el último discurso también, como que el día que gobierna la izquierda, los derechas no van al ejército. El ejército son todos, de derecha o izquierda, de vuelta. Pero por un lado siempre grita, por un lado pide consenso, pero de vuelta, esas cosas muy delicadas. Entonces Netanyahu volvió a Europa y lo echó. Lo primero que hizo. Sí. Estaba Sara llevando las valijas y ella estaba echando a Yoav Gallant. Ahora, no quiero dejar pasar, hay tantos temas de vuelta, esto fue bastante como, bueno, tenemos que salir a explicar un poco, porque vimos que no se estaban mencionando los puntos, se estaba hablando bastante desde el estómago más que desde el análisis. El tema de los soldados es interesante. ¿Cuál es el argumento que esgrimen las personas que dicen no voy al ejército? Lo digo para que lo tengamos en cuenta. Yo no voy al ejército porque este gobierno no defiende mis ideas. Es el argumento, o sea, cuando los religiosos dicen algo así, no, son unos parias y demás. Cuando ellos lo dicen está bien. Cierro paréntesis, no quería dejarlo pasar. Tira la bomba y salís corriendo, está bien. Muy bien. Pero si no lo digo acá, ¿dónde lo van a decir? Es ¿Lo van a decir en CNN? Es verdad. Pero bueno, entonces esto es ya lo del ministro, fue quizás una gota que rebalsó el vaso. Ahí la gente no lo soportó. Eso, la gente no soportó esto, como que escúchame, tu aliado te está diciendo que es peligroso y vos seguís acelerando contra la pared. Sí, aparte es como que no se puede opinar distinto vos. También, como que ese todo, bueno, justamente ese my way or the highway, como exacto, que es ¿sí? Literal en este caso. Bueno, así se llama una bola general, y ahí sí está el paréntesis que uno escucha bola general y dice, sí, CGT, Argentina, se para el país cada 2 días porque pasa algo, pasó. Sí. Esto no es común en Israel, para nada. La gente va a trabajar, trabajamos 6 días a la semana, de domingo a viernes, y es un país con mucha cultura de trabajo, mucha gente dedicada a esto, y si van a parar es porque realmente como que algo está doliendo y tocando nervios muy profundos de la sociedad israelí, quedando muy adentro. Y algo importante, que no solamente, primero que nada, esta huelga general. Por otra parte, esto también hay que tener en cuenta porque hay muchos intereses dando vueltas con este tema, porque los sectores que están en contra de la reforma aseguran, no, esto va a poner en peligro al país, la economía, las inversiones. Entonces, desde las empresas se fomentó a los trabajadores. No es que eso nace de los trabajadores, de los gremios. Las empresas decían, vayan a protestar, sobre todo las de high-tech y muchos sectores. Yo tuve la excelente idea, no tuve mejor idea que ir a Tel Aviv sin saber más o menos lo que iba a explotar. Pero uno veía en el pósters del ayuntamiento de Tel Aviv llamando a la marcha. ¿Sí? Hay como una división muy fuerte acá. Todo este conflicto hizo que Israel pierda un poco su calificación, o sea que se considera un poquito más riesgoso invertir en Israel, capitales amenazan con abandonar el país, pero también coincide con la crisis de high-tech importante internacional que golpea a Israel y quizás se acentúa por lo que está ocurriendo, pero no es que es solamente esto, como que se está dando que el high-tech está en una época de crisis, cayó el banco de Estados Unidos de Silicon Valley, entonces como que se está dando cosas, pero se juntó todo en una misma ensalada. Te falta un grupo. Faltó un grupo, tal cual. Vamos y venimos. Nos faltó el último grupo, que es el más importante de todos para mí, que es el que más se incrementó en los últimos días, que es los ciudadanos preocupados de verdad. Ya no es que es un tema de izquierda o derecha, que como el gobierno no estoy de acuerdo, no voy, ni que es el caso del anti-Bibi, que no importa de qué parte del espectro político estoy, yo a este no lo puedo ver, sino gente realmente preocupada porque esta reforma afecte intereses del país, que esta reforma le dé demasiado poder al legislativo, demasiado poder al ejecutivo, pierda mucho poder la justicia, y que, de vuelta, lo que dijimos al principio, que es el gran argumento anti-reforma, es que no estés equilibrando las fuerzas, sino que le estés dando demasiada fuerza al ejecutivo, y eso es peligroso. ¿Sabes qué? En el tren en el que volvía de Tel Aviv, que tuvieron que agregar trenes, yo quería volver para Jerusalén y no podía porque los trenes estaban repletos, la gente iba a manifestarse en contra, frente de la Knesset. Sí, que el Parlamento de Israel está en Jerusalén, por eso la gente viene para acá. No podía volver y los trenes de Israel tuvieron que agregar trenes. Y escuché una conversación, o sea, no escuché una conversación, estaba hablando alguien como que fomentando un poco, decía, no olvidemos que estamos yendo a marchar, porque empiezan, esto lo digo para tener en cuenta. Fue una persona, yo después me acerqué a hablar muy en contra de lo que opinaba mi esposa, pero yo no pude detenerme y lo hablamos bien.
estaba hablando, no olvidemos que empiezan por la corte y después van a querer meter a los religiosos en el gobierno y después le van a quedar plata. Una ensalada hizo total. Entonces, tipo, estaba gritando, estaba lleno de banderas y demás, de banderas de todos los colores, y estaba yo así como me ven. Entonces frena el tren, nos bajamos en Jerusalén y me acerco a él, que estaba como medio agitando. Como yo soy de Sudamérica y he participado en distintas marchas, no tenía... Esto también es es casi tierno. Cualquiera que participó en marchas en Sudamérica donde está la policía y esas cosas, cuando me ves acá está bastante organizado. Entonces me acerqué y le dije, mira, yo puedo estar de acuerdo o no con la reforma, pero me parece que hiciste una ensalada grande. Entonces me dijo, no, mira, fui confiado, por eso había... No, mira, vos sos mi hermano. Me dice, nosotros somos hermanos, me dice. Una persona totalmente no religiosa. Me dice, nosotros somos hermanos... Pero los dirigentes de este bloque quieren meter todo así. Entonces, esto también se está... Así como dijimos y insistimos desde acá que Netanyahu obviamente hace usufructo de la grieta, del otro sector también están mezclando todo cuando agarran la reforma judicial y dicen, no, esto en realidad es todo un proyecto del bloque que está gobernando, que empiezan con esto y no se sabe dónde van a terminar. Sí. Bueno, también ayer hubo una marcha a favor, o sea, sí. Hasta ahora se movilizó, generalmente la gente estaba en contra, ayer hubo una marcha a favor también con mucha gente. De vuelta, mucha gente siempre es relativo, porque si uno lo ve a nivel de elecciones, quizás mucha gente no representa a un diputado. Claro. El gobierno está legítimamente votado por la mayoría de la población. El grito, o sea, lo que hablábamos en la apertura de este episodio, hablar de dictadura, los cantos en Tel Aviv era democracia, se están mezclando los temas o tal vez uno que, como decía antes, tal vez, mira, no tenés idea de qué estás hablando, no sabés lo que es dictadura, sabés lo que... Entonces, ¿por qué es una democracia se puede manifestar? ¿Y por qué es una democracia están absolutamente legitimados los derechos de cualquier manifestación? ¿Por qué es una democracia? El gobierno llegó, el gobierno actual llegó por democracia. Sí. Entonces, esos temas se van mezclando. No solo eso, en el índice de democracia internacional Israel está en el puesto 24, 25, o sea, como que es de los países más democráticos del mundo. E incluso con esta reforma quizás sí, pierde un par de escaños, pero no pasa a estar en el último lugar. Pero de vuelta, son reformas, cosas delicadas. Hoy justamente lo hablaba en la radio, decía que esto es como una operación, tocar estas cosas es como hacer una operación en neurología. Cuando tocas un nervio es muy delicado, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha precaución, porque de vuelta, un mal movimiento, y de vuelta, en el caso de la reforma es hacerla en demasía, bajar al Poder Judicial, puede realmente ser perjudicial para un montón de partes, un montón de aspectos de la sociedad israelí, del futuro de cómo se va a desencadenar las cosas. Sobre todo por cómo están los ánimos acá, como decíamos antes, que después de estas 5 elecciones hay una fragmentación tremenda en la sociedad y estas discusiones no ayudan. Ahora, ¿dónde estamos parados hoy en el tiempo? Después de la gran manifestación ocurrida esta semana, Netanyahu salió a hablar, ¿sí? Y lo que dijo básicamente obviamente hizo un llamado a la unidad, hizo un llamado al diálogo, en el que dijo que el que parece que había aceptado es Benny Gantz, que es uno de los integrantes de la oposición, no es el máximo líder de la oposición, que ese sería Yair Lapid, que no creo que se siente a hablar. Hubo una boca de urna de hoy que le da a Gantz más apoyo que Lapid, ya superó. Pero bueno, de vuelta. Gantz es un referente, sí, un referente moderado, aparte tiene obviamente un montón de escarapelas para mostrar, fue el jefe del ejército. Sí. Entonces, Lapid como líder, el más fuerte de la oposición, no la veo difícil que se pueda sentar a hablar, creo que pone bastantes condiciones. Gantz dijo que iba a hablar, pero en definitiva lo que propuso Netanyahu, ahora estamos hablando fines de marzo, la propuesta es postergar esta reforma, al menos hasta después de Yom Ha'atzmaut, que entre paréntesis era lo que había dicho Galán, sí. Pero a Galán lo echaron. Bajar un poco los ánimos y dialogar. Sí, y dialogar. Hizo lo que siempre es el llamado al diálogo. Que es lo que viene haciendo el presidente del país. Para el que no sepa, el presidente es una figura decorativa, política, sí. Apolítica en realidad, pero que está por encima, como el famoso el tío o el abuelo de todos que está tratando de apagar los fuegos. Una figura con mucho... tratar de negociar, justamente lo que viene anunciando hace rato es que hay que dedicarse a hablar, a hacerlo con diálogo, y realmente es, quizás de todas las soluciones posibles, es la más lógica, porque es una reforma tan importante que hace falta un consenso, hace falta que, no te digo que es como a veces cuando un país tiene que cambiar una ley importante que busca que sea una mayoría, no la mayoría mínima, no es que si tengo 120 con 61 ya
sí, ya lo logró, sino que buscar una mayoría amplia, buscar más consensos, más diálogo, escuchar qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede hacer de otra forma. Y eso va a hacer que justamente la reforma tenga durabilidad. Si no, si la hiciste con 61, el próximo gobierno tendrá su 61 y la tirará atrás. Y lo que uno busca en un país sano y ordenado es gente estadista, gente que mira a futuro y ve que los cambios sean permanentes, duraderos y con una razón de ser, que de vuelta, ningún cambio es perfecto, solamente cada cambio hace falta hacer retocar y retocar y retocar, como fue la reforma de Barack en su momento, que le hizo muy bien al país, pero hace falta quizás seguir ajustando. Entonces es con mucha delicadeza y con mucha cintura y con mucho consenso que se busca seguir mejorando, pero de la manera más correcta. Tenemos algunas vamos a la pregunta de la gente. Quizás ya nos respondimos a todas, vamos a ver para que cerrar con eso, sí. Tenemos, Armando dice, así empezó Venezuela. De vuelta, esto pasa también en Argentina, esto lo lleva a Venezuela, esto como que... Un saludo a los venezolanos que nos escuchan. También. Pero sí, porque se lo usa siempre como el gran ejemplo del Cusco del mundo. Pero de vuelta, el Israel, como dijimos, está en un país con democracia alta, fuerte, con instituciones, con gente que le importa lo que pasa y sale a manifestarse. Entonces no creo que vaya por ese lado. Esperemos que no y que se haga con consenso. Jaya pregunta por qué se agarran con los Haredim. Es un tema que lo hablaste antes. Sí, creo que entran... a ver, y esto también es una cuestión de Haredim con el nombre... Sí, los religiosos de blanco y negro, por así decirlo. Los más religiosos, si se puede decir. No sé. Dale. No, tampoco. Los Haredim forman parte de una coalición. Ahora, justo yo escuchaba a Moshe Gafni, que es como el dirigente, uno de los dirigentes hace más de 20 años, que es uno de los partidos Haredim. Sí, de los partidos de Haredim. Y él contó una historia interesante. Él dice que en una vez le propusieron, para calmar un poco los ánimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner un representante jaredí en la Corte Suprema. ¿Qué te parece? Cuenta Gafni que fueron al Rav Elyoshiv. El Rav Elyoshiv dijo, de ninguna manera. No explicó, o al menos no se hizo público mucho por qué los argumentos, pero dijo que de ninguna manera se quiere poner un jaredí en la Corte Suprema, y ese es como el dictamen que se mantiene. No es que se está buscando, bueno, si hay un jaredí vamos a firmar. No se busca un jaredí. Lo que pasa es que el mundo jaredí hoy en día forma parte de una coalición, y creo que lo que está ocurriendo ahora es, bueno, si bien este no es el tema que obviamente en muchas cuestiones fue afectado el mundo jaredí por decisiones de la Corte Suprema, hay otros temas como los precios, sobre todo las viviendas, pero cuando estás en un equipo y este es un tema que no importa al otro, salen a respaldarlo. Y como decíamos antes, caen dentro de la volteada de las acusaciones del otro lado. Empiezan con esto y después van a meter a los Haredim, te van a obligar a cumplir Shabbat, te van a obligar a esto, te van a obligar a lo otro. No sé si vos tienes... Es otra fragmentación de la sociedad israelí que también hay que resolver, que es el tema del observante de la ley judía y el no observante, que si bien todos son judíos, hay mucha interna que también es para mucho resolver. Mito también, que mucho mito, sí, que uno no recibí nunca nada. Unos viven de nosotros y ellos no, y porque son como las chupasangres del Estado. Hay mucho mito dando vuelta que se fomenta, cada uno como se polariza la sociedad, está el que está de un lado y el que está del otro, cada uno le cuentan lo que le quiere escuchar y eso se hace una bola de nieve, que es la que conocemos en las redes sociales, cuando uno sigue a los que le interesa seguir y de repente cree que todo el mundo piensa como él, y no es así, y se hace bola de nieve que de vuelta hay que cortar por lo seco y tratar de evitar estos odios. Cortar por lo sano. Cortar por lo sano donde cortemos con estas cosas que no suman, no hacen más que generar división. Y no tiene ningún sentido de ser, y la mayoría son mitos encima. Claro, igual si los que escuchan o los que están viendo, dejen en los comentarios, si saben dónde es que los Haredim podemos cobrar algo, por favor, dejen la dirección, un mail, un número de teléfono para que nos podamos contactar con ellos. Muy bien. Tenemos Claudia que dice, ¿se pretenden quitar los derechos humanos en Israel, los derechos de los ciudadanos? No, de vuelta, no es esto, es una discusión de... intelectual, es una discusión de poder. De poderes, de mantener la democracia en forma equilibrada. Tuvimos varias preguntas de que se afecta a los cristianos en Israel, porque esto va a prohibir que se manifiesten como cristianos. De vuelta, los fake news y las bolas de nieve se hacen como, ya, mira, es muy fácil. Esto es sacar los derechos es dictadura es que no hay que pensar como el líder, y no sé, hay que ser judíos y no sé si observantes incluso. No es lo que va para ese lado, no va la cosa. De vuelta, es más imaginación que realidad. Alejandro, ¿cómo perjudica a los israelíes las protestas? La verdad es que perjudica un montón económicamente, en el transporte, en la movilidad, afecta los ánimos. Los ánimos, tal cual. Se vive un clima hostil. Un clima enrarecido, así es. Muy bien, Débora dice,
¿Cuál es la grieta religiosa? Bueno, que venimos hablando, que justamente es religioso, antirreligioso, así como está el Bibi y anti-Bibi. Que de vuelta, no ayuda en nada a hablar del anti tal cosa, vos sé quién sos, independientemente de lo que pasa con los demás. Así como decimos que la grieta esta de izquierda-derecha la fomentó Bibi, sí se fomentó esta de queremos una Medinat israelí, no Medinat Kalajá. Se utilizó mucho el eslogan ese de que se viene una dictadura religiosa. Sí, una dictadura religiosa, que son ridículos, como si el Rab Elioshi fuera un ayatola o lo que fuera, ¿no? Sí, eso bueno, fomentó también mucho Lieberman, cuando Lieberman... Sí, de hecho, Lieberman es un personaje de la derecha. A Víctor Lieberman. Sí, un político de referente de la derecha, laica. Entonces, de hecho, una de las grietas que tuvo Netanyahu lo tenía como aliado en su momento, porque obviamente. era toda parte del bloque de derecha, y él dijo, yo con los ortodoxos no me junto. Y ya eso fracturó la derecha, porque ya sin que vengan todos, tiene hijos no religiosos. somos mayorías. ¿Sí? No sabía ese dato. Muy bien. Cari, ¿peligra la democracia? La verdad es que no, yo creo que es una crisis, como toda crisis es Al contrario, es una muestra de democracia. La manifestaciones, yo creo que... Tanto la manifestación como la idea de mejorar lo que está, también sí, yo creo que se muestra democracia. Ahora, también, ojo, creo que también hay que entenderlo. Netanyahu es una persona que ha estado en el poder y se da cuenta que le gusta el poder, ¿sí? No para defenderlo, pero ni para atacarlo, digamos, pero a Netanyahu, como se dice, lo van a sacar con los pies para adelante. O sea, obviamente que es un tipo... Yo nunca he estado en las altas esferas, pero evidentemente cuando se tiene cierto poder se convierte en una adicción, porque todos esperaban que diera un paso al costado y de ninguna manera. Así que va a dar batalla, seguro. Sí, lo hemos visto. Pensamos que varias veces pensamos que era un león herido, que se iba a ir y vuelve. Y esta pregunta te la dejo a vos, a ver si me querés responder. ¿Qué pasa? Pregunta a Dolly, ¿Bibi es Cristina? No. Tiene muchos aspectos, y esto me dicen conocidos que están más del lado de la centroizquierda, pero me dicen que a cualquier argentino se puede identificar, ha agarrado grandes aspectos del peronismo. Ahora, el peronismo no es Cristina. Bibi Netanyahu es un líder populista, ¿sí? El Likud es un partido popular. Y como decíamos antes, lo que ha ocurrido, que muchos le critican, es que al final se rodeó de sus amigos y no es que ha dejado a los mejores o a los más capacitados en los grandes cargos, sino que en los que no le hacen sombra, o al primero que más o menos le hace sombra, o se va al final de las listas, o se tiene que ir de partido. Sí. Pero es posible conectar el peronismo con... Pero no sé Cristina no sé. El peronismo con Netanyahu. Quizás el tema de Cristina es el tema de la justicia y si uno quiere... quizás por ese lado también de estar imputado. En ambos casos es un conflicto de intereses muy grande, que uno tenga poder y es imputado, porque justamente estás sí o sí metiéndote en un callejón donde por lo que hagas va a salir mal. Lo lindo, lo bueno que sería esperable tanto en un caso como en otro es que la justicia se expida, que sepamos si es culpable o inocente y que justamente no seamos un fantasma que da vuelta, sino que es una realidad. Es culpable, condena, que la cumpla, como ha pasado ya. Eso es importante. Olmert ha sido juzgado, el primer ministro de Israel ha sido juzgado, ha sido condenado, fue preso. Y eso es importante para diferenciar las comparaciones como Argentina, como Cristina. No. Acá en Israel se ha condenado a funcionarios, a políticos. De hecho, por cosas que aparentemente sean menores. Gallant iba a ser el jefe del ejército, pero tuvo un problema legal y por eso lo bajaron. Sí. Entonces es distinto, y también las acusaciones contra Cristina tienen, creo que, niveles mucho más altos. Mucho más ceros tiene, ¿no? Mucho más ceros. Sí. Igual, ojo, no importa, o sea, no le quita seriedad, seguro. Pero digo, son dos cosas distintas. Sí. Steph pregunta, ¿es tan peligrosa como dicen los medios? Bueno, de vuelta, lo que hablamos antes de los medios haciendo ruido, depende de qué medio sea, para quién defienda, que el ruido que va a hacer. Hay muchos sesgos, fíjense lo que están leyendo de vuelta. Espero que este episodio sirva, aunque sea para aclarar que se está discutiendo, pero en muchísimos, en el 95% de los medios que leí tienen un sesgo absolutamente en contra de la reforma. Pero el problema no es que estén en contra de la reforma, porque cada uno puede tener una opción. El problema es que no lo dicen. Entonces se explica la discusión desde un ámbito y no te cuentan cuál es la discusión. Que es como los que explican los conflictos internacionales entre buenos y malos. Para un segundo. Puede ser que estés de acuerdo con uno o con otro, pero ¿qué está en discusión? ¿Qué? ¿Los otros son unos malvados? ¿Más de la mitad de la población que los votos son todos tontos? Sí. Muy bien, acá pregunta si la reforma es para proteger a Bibi. Bueno, no necesariamente, pero puede tener conflicto de intereses, como dijimos, ya se lo dijo el asesor gubernamental, que le dijo que no se meta porque él está imputado. Entonces es un tema delicado de vuelta. Él viene en el poder hace mucho tiempo y siempre hablaba bien del sistema judicial y ahora empieza a hablar mal. Entonces quizás esta
nueva forma de gobierno, donde tiene esos aliados que están todos a su derecha, también permitió que se dé curso a la reforma, como que si, no, pensando para bien sería, quizás no es que quiere salvarse él, sino que justamente es el primer gobierno que él tiene, que le da la opción de reformar la justicia, pero justo que cae en un momento que no es el adecuado, porque sí, no. es justamente un conflicto No de es intereses. ingenuo. Si algo no es, es ingenuo. Por eso. Muy bien. Ahora acá pregunta al revés, si lo que hace Netanyahu es por la democracia. Bueno, de vuelta, todos quieren el nombre de la democracia, pero depende a quién le preguntes. Aurora pregunta si la idea es sacar a Netanyahu. Bueno, hay muchos manifestantes que quieren sacar a Netanyahu y lo van a querer con reforma o sin reforma y lo van a seguir queriendo. Julio Vuelta pregunta si le inocularon peronismo a Israel. Bueno, ya lo hablamos un poquito antes. Bueno, acá gente en contra dice, es todo porque vives un necio y eso va a llevar al caos en el país. Esperemos que no sea así. Después está la gente de la conspiración de la Agenda 2030 y el WOC. Y ya creo que el hijo de Netanyahu llegó a decir que Soros está dándole plata a los manifestantes para que se manifiesten. Cuando hablan los hijos es bastante, sí, muchas veces son casi impresentables y fomentaron mucho esta grieta que tenemos al día de hoy también. Sí, se habla mucho de ya está hablando de Yair Netanyahu, la influencia que puede llegar a tener el hijo, que, a ver, a alguien le puede gustar o no gustar Netanyahu, pero que tiene un calibre político, que tiene muy poca gente, es indiscutible. Sí, incluso el opositor lo va a reconocer. No sé decir que lo asesora el hijo, que es el hijo de... Que es un tuitero. Sí, es como quitarle peso político a una persona que ha sobrevivido en la política más de 30 años y ha estado siempre en la primera línea. Pero con eso me refiero, tampoco hay que creer que Netanyahu es un ingenuo y lo hace por amor al arte, sino que obviamente hay intereses mezclados y... él ha formado coaliciones con gente de distintos colores. Ahora están a la derecha, pero también ha formado contrapartes. Generalmente era el centro de su coalición. Tenía gente de los dos lados. Esta vez se le dieron que son todos a la sí. a que su también derecha. hay mucha presión. También es importante. Hay mucha presión de los sectores, de ciertos sectores que son aliados, de no dar marcha atrás con esto. También, sí. De continuar así, cueste hasta lo que cueste, cueste. mostrar el poder. Pero bueno, lo más sano es justamente como dijimos, ante las posibilidades que vienen a futuro, tendríamos que pensar en que el gobierno le dé para adelante igual y siga avance sin escuchar a nadie, que eso haría que esto caiga en la Corte Suprema de Justicia después para decidir, y eso puede ser ya realmente una guerra civil, porque el gobierno dice una cosa, la Corte dice otra, y la nueva ley diría que uno puede, como que se mezcla la ensalada de poderes en el conflicto. Yo creo que la solución que esperamos todos tener es la consensuada, la dialogada y la pacífica. Y dos preguntas finales que con eso cerramos, que es pregunta justamente del Sinat Hinam. Sinat Hinam es un concepto que viene arrastrando al pueblo judío desde hace 2000 años, que es el odio gratuito. Sí. O sea, es interesante y es positivo que la gente piense distinto. Uno aprende del que piensa distinto y no del que piensa igual a uno. De hecho, el sistema de estudio talmúdico lo dice siempre con el tema de la Jabrutot. Vos estudiás con alguien, no agarras el libro y lo leas solo. Léelo con otro, que otro va a tener otra interpretación seguro que distinta a la tuya, y la combinación va a hacer que los dos aprendan. Y no solo es el caso de quién era, de Rabbi Yohanan, cuando se separó había dos grandes sabios que estudiaban juntos, de Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Rabbi Yohanan, hubo una discusión, no viene el caso ahora de hablar de la discusión. Rabbi Yohanan queda sin compañero de estudio y le traen a uno que sí, tenés razón. Dice, no necesito que me diga que tenga razón, necesito que me diga que estoy equivocado para poder estudiar mejor. Así es, tal cual. Por eso, esa es la base del crecimiento intelectual. Así que, pero ¿cómo se logra eso? Se logra escuchando al otro, y para escuchar al otro hay que verlo como una persona y sacar esos odios. O sea, que piense como quiera, pero de hecho lo más grave quizás de todo esto fue que mucha gente dijo, ¿sabes que este ceder no lo hago con esta parte de la familia porque son de Bibi? La grieta. Sí, la grieta, llegó la grieta de Israel, este ceder de Pesach, que falta poquito para la fiesta de Pesach, sí. Dice, no, con estos no, porque son Bibis y yo soy anti-Bibi, o yo soy Bibi y estos son anti-Bibi. Eso no va, eso hay que sacarlo de la mesa, sea en Venezuela con Chávez y anti-Chávez, con Argentina con Macri y Cristina, Israel con Bibi y no Bibi. Sacá de lado eso, conectate con la persona que tenés al lado, fomentá el amor y la unión, y después los vas a escuchar distinto. Porque el comentario de un amigo, sea el comentario que sea, si es un amigo, se ve distinto. Entonces, no, yo lo veo como un ajeno, un enemigo un intelectual que después es enemigo físico, no. Trabajemos en la unión y el amor, en respetar al otro por quién es, y después vemos qué opina, y después que aprendamos de los dos, porque seguramente que no hay una verdad revelada en ninguno de los dos bandos, todos tienen aciertos y errores, y justamente la combinación se va a hacer la fuerza. Bueno, esperemos que ¿queda alguna pregunta? Terminamos acá. Esperemos que no, queda feo decir, pero felices Pascuas. Yo pensé que Vivi iba a terminar el mensaje con felices Pascuas. Dijo, se empieza a callar esa mega. Y la casa está en orden. La casa está en orden. La casa no está en orden, eso es cierto. La casa no está en orden, pero es una lástima, la verdad, que tal vez estando los que viven fuera de Israel, se toca un poco de oído. Pero esta discusión acá dentro está bastante fuerte, como decía recién Johnny, que si hay una familia que no va a compartir el ceder.
es tremendo, es una lástima, porque justamente la salida de Egipto salimos todos, o sea, el pueblo de Israel sale. Opines como opines, salimos, vamos Claro, juntos. exacto. Así que bueno, fomentemos la unión Sí. y que esperemos pronto hacer el próximo capítulo. Los esperamos para todos. El que está viendo esto en fecha, también Pesaj Hayev Besameach, un lindo Pesaj. Y nos vemos el próximo episodio. Esperemos que Estaría bueno la semana que viene. No sé, porque justo estamos en Pesaj, pero esperemos retomar la frecuencia. Eso. Bueno, hasta la próxima.